y paso lista, así si hay, como decía que había dos con una sola cámara o tienen otro nombre donde yo leo, no hay problema, me dicen presente y ya está, ¿sí? La clase de hoy vamos a tener la práctica de lo que sería célula vegetal y tejidos meritemáticos. La clase que viene tendríamos el trabajo de laboratorio, ¿sí? Después vamos a definir bien el horario para empezar. A lo mejor no arrancamos a las 8, sino a las 9. Más que nada por una cuestión del viaje para llegar a tiempo. ¿Alguno tendría inconveniente de empezar en cambio de a las 8:30 a las 9? No, profe. Pues estamos dentro del mismo horario de la materia. Igual después le informamos vía aviso de la plataforma, ¿sí? Bárbaro. Si vamos a trabajar, antes de arrancar, para esperar que se sigan uniendo, si quedó alguno, si vamos a trabajar en un laboratorio, y como ustedes esto ya lo han resuelto y me han contestado, ¿cuáles son las precauciones que tendríamos que tener cuando vamos al laboratorio, a trabajar en el laboratorio? Era una de las preguntas del PP anterior. Llevar la vestimenta correcta, tener cuidado cuando estamos haciendo todos los pasos del práctico, estar concentrado, para que no se vuelque, no llevar reactivos a los ojos, tocarlos, no comer, no tomar mate. En un laboratorio. Bien, bien. Y en cuanto a la vestimenta correcta, que mencionaste, ¿algo en particular? Que los zapatos sean cerrados, de tener un guardapolvo, cosa de que si se ve alguna mancha de algún reactivo se pueda detectar fácilmente. Después guantes, en algunos casos las gafas esas de plástico. Está bien. Muy bien. Son todas las precauciones que uno tiene que tener. Obviamente nosotros no vamos a trabajar con ningún reactivo que podría llegar a causar una corrosión o alguna quemadura. Sí, cuando trabajemos con la tinción, que trabajamos con safranina, podemos llegar a mancharnos la ropa. Así que si tienen en su casa, no es que tienen que llevarse así, si tienen algún guardapolvo, le pueden pedir a algún guardapolvo como para ponerse, mucho mejor. Si no, bueno, tienen que ser muy cuidadosos. Pero ya les digo, vamos a trabajar con muy pocos reactivos y que no son ni que queman, no son corrosivos, no son ácidos ni bases. Así que no vamos a tener esos inconvenientes, pero mínimamente, igual ahora no estamos en verano. Se recomienda no ir con sandalias o con zapatos abiertos por si cae alguna gota o algo en el pie. Más que nada por eso, por una cuestión de precaución. Y como bien decían, ni comer, ni tomar mate, nada que pueda hacer una confusión, que uno está con un vaso, con un reactivo y se lo lleva a la boca. ¿Sí? Bien, les voy a pasar lista y me dicen presente. Álvarez Pedro. Presente. Caballero Anabela. Sentimos un chat. Presente. Perfecto. Lentiotti Abril. Besetti. Si los pronuncio mal me dicen, porque yo... Fiorella. Rivas, Facundo. Belfer, Josefina.
Fiorella Busetti, Besetti puse, mira. Vamos a ver ahí imagen allá. Presente, estamos. Bueno, Belfer. Gosini, Martina. Presente. Pepe. Grandiolo. Presente. Citate. Presente. Martiarena Rodríguez. Cluster. Presente. Tit. Ludmila. Corsa Mancini. Presente, profe. Diasus Bruno. Presente. López Camila. Presente. López Lucía. Müller Melanie. Churín Julieta. Presente. Ojeda Rocío. Presente. Ignacio Bernardo. Presente. Bárbaro. Bien. Bueno, estando todos los que somos, vamos a empezar con compartir pantalla. Así vemos la presentación. Bueno, después les voy a activar tanto la presentación como unos PDFs y el trabajo práctico se lo voy a poner visible en la plataforma, ¿sí? Compartimos. Bien, ahí ven todos. ¿O se ve? Sí, profe. Bien. Y ahí están pasando las diapositivas. Sí, también. Perfecto. Pero entonces, como les decía, hoy vamos a ver la parte de célula vegetal y meristemas. Es como un refuerzo o un ordenamiento de lo que estuvieron viendo en la parte teórica. ¿Sí? La célula vegetal es la unidad morfológico-estructural y funcional de todos los seres vivos. El conjunto de estas células de uno o varios tipos que realizan una función coordinada se denomina tejido. Las células se separan entre sí por una laminilla media. Entonces, nosotros vamos a tener una pared celular que rodea el protoplasma, que va a contener una membrana plasmática y diferentes organoides, y el núcleo suspendido en el citoplasma. Si alguien me puede leer el chat, así no saco, si no les molesta. Abril Lanchotti recién se conectó. Bárbaro. Gracias. Entonces, nosotros vamos a tener la célula vegetal, vamos a tener
el protoplasma con todos los organelos que le permiten funcionar a la célula, el núcleo, y entre esta célula y la otra vamos a tener una laminilla media. La pared celular primaria, la que contiene a todos estos organelos del protoplasma, que se encuentra por fuera de la membrana plasmática, está compuesto principalmente por celulosa, ¿no? Esta es la única pared de las células vivas con potencialidad para poder dividirse. Esta celulosa es un hidrato de carbono y nosotros vamos a tener las moléculas de glucosa que se unen por un enlace beta 1,4 glucosídico, forman la celobiosa, que son dos moléculas de glucosa, para armar la cadena de glucanos, para lo último formar la macromolécula de celulosa que tienen los enlaces de hidrógeno y uniendo las cadenas de los glucanos, ¿no? Entonces tenemos de la glucosa, la celobiosa y la macromolécula de celulosa. Este es el elemento, el hidrato de carbono, constituyente de más del 50% de la pared celular, de acuerdo a si son coníferas o latifoliadas. Es una cadena que está constituida por un solo tipo de hidrato de carbono, este compuesto, la celulosa, a diferencia de lo que podemos hablar de lignina o de hemicelulosas. Es ramificada, es lineal, perdón, no es ramificada como las hemicelulosas, y eso le da ciertas características a la pared celular. Entonces, la celulosa, ¿cómo la voy a encontrar yo? Yo la voy a encontrar, como habíamos visto, que tenemos los monómeros de glucosa, que se van uniendo para hacer la celobiosa, las macromoléculas de celulosa, que se van a empaquetar, como dice acá, en microfibrillas de celulosa que van a estar dentro de la pared. Lo que nosotros vemos acá de la hoja dice pared celular. Si hacemos un corte de la pared celular, lo que podemos observar acá son las microfibrillas de celulosa que están constituidas y empaquetadas en su interior por estas cadenas de glucosa unidas formando las macromoléculas de celulosa, ¿sí? Acá dice que tenemos, la celulosa se dispone en forma de microfibrillas, que son estas que tenemos acá, volvemos acá a verlo, tenemos los polímeros de la glucosa con el enlace beta 1,4, microfibrilla de celulosa, fibrilla de celulosa que termina inserta en la pared celular. Están desordenadas, orientadas en cualquier dirección, que dejan espacios entre sí que son ocupados por agua, hemicelulosa, proteínas y sustancias pépticas. Esta pared permite el pasaje de las sustancias entre células vecinas, no son compartimientos aislados, sino que tienen una interacción con las células que están a su alrededor. Eso lo logra a través de zonas más delgadas y porosas, llamadas campos de puntuaciones primarias, por donde las células se conectan sus citoplasmas entre sí. De esta manera tenemos comunicación entre las mismas células y con el medio externo. Aparte de la pared primaria, vamos a tener una pared secundaria que se desarrolla en las células de algunos tejidos y va a estar por dentro de la pared primaria. También está formada por celulosa. Si vemos acá, vamos a tener la laminilla media, la pared primaria y la pared secundaria. La pared secundaria es más amplia que la pared primaria. Y estas fibrillas de celulosa dentro de la pared secundaria las voy a tener orientadas según sea o estén en la capa S1, S2 y S3. ¿Sí? Porque esto le permite a esa célula tener mayor rigidez y poder llevar funciones no solo de conducción, sino también de sostén. Las células que ya tienen pared secundaria no pueden crecer ni dividirse. Van perdiendo su citoplasma y va quedando un hueco llamado lumen. Eso pasa cuando tenemos crecimiento. Más que nada lo podemos ver cuando tenemos crecimiento secundario en los árboles. Entonces tenemos una pared celular
tenemos acá, que es la laminilla media. Vamos a tener pared primaria y después la pared secundaria con 3 capas, S1, S2 y S3. De acuerdo a la orientación que tenemos de la pared secundaria interna de la celulosa, podemos ver que tienen diferentes orientaciones. Estas fibras están o en diagonal, o horizontal, u oblicuas. Esto hace que esa fibra tenga mayor resistencia y es muy importante en la madera para ver cómo es la resistencia que tiene toda la madera en sí frente a distintos esfuerzos o cargas. Pensando en una madera cerrada cuando hago un mueble o pensando en el árbol mismo cuando está en zonas por ahí que tienen mucho viento y que tienen que resistir el embate del viento sin romperse. En los lugares donde hay puntuaciones primarias no se deposita la pared secundaria porque tenemos que seguir permitiendo que haya un flujo y esas áreas se denominan punteadura. Por su forma puede haber de distintos tipos, como los que tenemos acá, la punteadura areolada con, esta es la simple, esta es la ramificada, areolada y areolada con torus, ¿sí? Nosotros vamos a tener en esta unión, en lo que es la laminilla media, la pared primaria y las distintas capas, vamos a encontrarnos con estas punteaduras. Voy a tener la pared primaria que no va a tener crecimiento de pared secundaria en esta zona, ¿ven? La membrana, la primaria, y esta zona que es la pared secundaria le permite seguir interconectándose con las otras células. Una vez visto esto de célula vegetal, vamos a pasar a los tejidos meristemáticos. ¿Alguno recuerda cuáles son los tejidos meristemáticos que vieron con Inés? Bien. Perfecto. Entonces, el crecimiento y el desarrollo de una planta se deben a la actividad de los meristemas. Son grupos de células donde se organiza la generación de los diferentes tejidos. Teníamos las células, esas células cumplen una función, se unen para generar diferentes tejidos. ¿Para qué genero diferentes tejidos? Para que la planta pueda crecer. Los meristemas los puedo clasificar según su posición en el cuerpo de la planta en meristemas apicales o protomeristemas que producen el crecimiento primario en longitud del tallo y de la raíz, ¿sí? Meristemas laterales que producen el crecimiento secundario en diámetro. Acá nos vamos a encontrar con el cambio vascular, lo que permite la diferenciación entre herbáceas y leñosas. Las leñosas tienen crecimiento secundario, no solo crecen en alto, sino también crecen en diámetro. Y por tercero vamos a tener el intercalar, que están ubicados entre los tejidos adultos diferenciados. Esto es característico, ¿no? Meristema intercalar, característico de las familias de gramínea. Producen el crecimiento primario en longitud. Si los clasificamos por su origen, que es lo que mencionaban antes, y tejidos que origina, vamos a tener los primarios, que son los derivados de las células embrionarias, cambio fascicular, protodermis, procambio, meristema fundamental, o secundarios si las iniciales derivan de células que ya estuvieron diferenciadas, para el cambio interfascicular o el felógeno. Uno de los primeros tejidos meristemáticos que tenemos es la epidermis, que recubre todo el cuerpo de la planta. En la raíz se denomina rizodermis y está constituida por capas celulares uniestratificadas, vivas, incoloras y no dejan espacio intercelulares.
¿no? Con diferente organización o morfología en ciertos grupos de plantas. Esto es porque sirven en la epidermis, como se ve en el preparado histológico, sirve para diferenciar, como vamos a ver ahora, en las hojas fundamentalmente, entre dicotiledonias, monocotiledonias, poáceas y no poáceas. Entonces, si nosotros agarramos una dicotiledonia, hacemos un corte, ¿qué técnica vimos que se puede usar para ver la epidermis de una hoja? ¿Se acuerdan? No. Bien, teníamos dos técnicas, la técnica de peeling o la de Metcalfe, que era la del raspado. Esa después repásenla, porque la clase que viene, en el práctico de laboratorio, vamos a aplicar esa técnica. De última, se escriben los pasos en una hoja para ver cómo poder levantar la epidermis de la hoja sin lesionarla para poder verla, de la hoja del fruto, de la epidermis, ¿no? Para poder verla después en el microscopio. ¿Sí? ¿Cómo son los pasos que tengo que hacer? Entonces, aplico la técnica de peeling, levanto la epidermis de una hoja, puede ser de un fruto, que permita poder observarla bien. Y lo que tengo que ver, si son hojas de dicotiledonias en este caso, son células epidérmicas con un contorno sinuoso, entre las que voy a encontrar diferentes estomas. Los estomas van a estar presentes en las hojas. En las raíces no voy a tener estomas, ¿sí? Entonces, si yo veo un preparado que tiene estomas, sé que son de hojas, no de raíz. Y están formados por un par de células, o sea, los estomas, ¿no? Están formados por células oclusivas que dejan un espacio entre sí llamado ostiolo, ¿no? Esto es como se puede ver en el microscopio electrónico de barrido. Entonces, tenemos los cloroplastos, el ostiolo y las células oclusivas junto con las células epidérmicas. El estoma puede estar parcialmente cerrado o cerrado, parcialmente abierto y abierto del todo. Esto se abre porque absorbe agua y como están recubiertos con microfibrillas de celulosa puestas radialmente y la celulosa es una sustancia hidrofila, o sea, amiga del agua, cuando la toma se hincha y se abre. Cuando se va secando, es por el calor y todo esto, se cierra para permitir proteger a la planta, ¿sí? Entonces, después, si yo miro una epidermis de una hoja de monocotiledonia no poácea, voy a encontrar que las células epidérmicas que están acá, alrededor del estoma, son rectangulares, o sea, son alargadas, perdón, poligonales o rectangulares. Cada estoma lo voy a tener ubicado entre las células epidérmicas de forma ordenada, a diferencia del anterior que lo tenía de forma desordenada. Y voy a tener un número limitado de estomas entre las células. Entonces voy a ver las células epidérmicas, las células estas acá que son las oclusivas y acá en el interior el ostiolo. ¿Sí? Esta es la primera diferencia entre lo que tenemos acá de dicotiledonias, que están desordenados, las células son epidérmicas son con contornos sinuosos y tienen numerosos estomas. Estas son de monocotiledonia no poácea. Para la epidermis de las monocotiledonias poáceas las voy a tener separadas en dos, las festucoides y las panicoides, ¿no? En este caso, en las poáceas festucoides, también las células epidérmicas son alargadas, son células largas. Además voy a tener células cortas, células silíceas y suberosas, que se presentan juntas formando un complejo. El complejo que tenés acá, que es célula silícea y suberosa.
O bien puedo encontrar alguna célula suberosa suelta corta. Los estomas van a estar también ordenados de forma regular y van a tener 2 células anexas, además de las células oclusivas, ¿sí? Voy a tener la célula oclusiva del estoma y la célula anexa. Y esto da una conformación típica para este tipo de familia. Si vamos a la epidermis de la hoja de Monocotyledónea poácea panicoide, las células epidérmicas son alargadas, pero ven que tienen como una pequeña ondulación en su borde. Además voy a encontrar células cortas, también formando el complejo silicio suberoso, que pueden estar en hileras o solos. Los estomas están ubicados de forma regular, también poseen 2 células anexas, además de las oclusivas voy a tener las células anexas. La diferencia que puedo encontrar, lo que me separa, lo que voy a notar entre las de Poacia festucoide y las Poacias panicoides, fíjense, principalmente es por el tipo de célula epidérmica que presenta una ondulación en su borde, ¿sí? Y la disposición del complejo formando hileras, que en este caso no lo tenía. ¿Sí? ¿Se notan esas diferencias? Sí, pero como a veces es difícil encontrar un pelo, depende del corte que uno lo haga, es preferible observar otras características que seguro que voy a encontrar. Yo tengo mucha superficie, mucha epidermis, y a veces cuando uno levanta o toma una muestra, no sabes bien qué estás levantando hasta que no lo ves en el microscopio. Entonces, por ahí te conviene o como pensar o quedarte con rasgos más característicos que seguro que lo vas a encontrar, como son los estomas y la forma de la célula epidérmica, ¿sí? Pero sí, también se pueden encontrar, como está acá. Pero si no lo encontraste y vos solo te quedaste con, no, las panicoides tienen pelo bicelular y justo no lo levantaste cuando sacaste el pedacito de muestra, no es una característica que porque no esté haga que lo que estás viendo no sea una Monocotyledónea poácea, ¿se entiende? Acá yo. Ah, bueno, está. No, pues yo no había puesto ningún ejercicio. Dije, bueno, eso es para después. Lo tengo en el template. Bien. Colénquima, entonces, el otro tejido meristemático es colénquima. Tenemos una pared primaria gruesa, no lignificada, con secciones transversales poligonales, ¿no? Entonces, la epidermis era una sola unicelular. Acá ya tenemos, con el colénquima, tenemos algo un poco más grueso, una pared primaria gruesa. Tiene función de sostén, va a ser flexible y tiene plasticidad, a diferencia de la que vamos a ver después, que es esclerénquima, que no es flexible. Se ubica como el primer tejido de sostén en los tallos, hojas y flores. En los tallos lo vamos a encontrar periféricamente, debajo de la epidermis, y en las hojas a uno o a ambos lados de las nervaduras y a lo largo de los bordes del limbo foliar. Las monocotiledóneas no poseen colénquima, o sea, si yo ya encuentro colénquima, me estoy refiriendo a otro tipo, no a
no a monocotiledonea, sino a dicotiledonea, ¿sí? Los tipos de colénquima, de acuerdo a sus paredes celulares, los podemos clasificar en colénquima angular, no acá en este círculo rojo se está indicando el engrosamiento en los lugares de unión de las células, ¿sí? Colénquima laminar, las líneas que están acá indican también el grosor de las paredes, celulares que están paralelas y perpendiculares a la epidermis. El colénquima anular, que es este de acá, se encuentra también el grosor, para que vean cómo se dispone de manera diferente. Es más o menos homogéneo y sí voy a encontrar espacios acá intercelulares. Acá no tengo espacios, acá no tengo espacios, acá sí tengo espacios. O sea, es como un engrosamiento similar al laminar, nada más que tengo espacios intercelulares. Y el último, que es el colénquima angular, tenemos no toda la pared, sino en partes se produce el engrosamiento en las partes de contacto entre las células y tenemos también espacios intercelulares. ¿Sí? Esclerénquima está formado por células de diferentes tipos. Generalmente están muertas y con paredes secundarias gruesas lignificadas. Poseen elasticidad y dureza. De acuerdo a la morfología celular, se dividen en las fibras y en las esclereidas. Las fibras son células largas que tienen los extremos abusados y se disponen en grupos, cordones, vainas o casquetes. Y son muy notables en las hojas de monocotiledonea. El casquete de fibras esclerénquimas, ¿vieron algo de esto con Inés? Sí, en los cortes. Bien, que es esto que está acá. En las hojas de monocotiledonea son frecuentes estos agrupamientos de fibras formando casquetes o una vaina rodeando el haz. Esto es una hoja transversal, un corte transversal de la hoja de maíz, teñida con safranina y azul de cian. ¿Sí? Para que vean. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los colorantes? Que de acuerdo al tipo de colorante que nosotros aplicábamos, eran lo que resaltábamos en el preparado. ¿Qué elemento o compuesto químico resaltaba con la safranina? ¿Qué reaccionaba? Que me marcaba el color rojo, ¿se acuerdan? La lignina, puede ser. Exactamente. La lignina es la que resalta o se nota cuando yo tiño con safranina. Entonces, nosotros estamos diciendo que la esclerénquima tienen las paredes gruesas lignificadas. Todo que tenga un crecimiento secundario va a tener una lignina lignificada. Entonces, por eso se nota tan remarcado y hay tanta diferencia entre las paredes que están lignificadas y las que no están lignificadas. Muchas veces se usa esa mezcla de tinción de safranina con azul cian para poder demostrar esto. ¿Sí? Entonces, este haz vascular, lo que yo me voy a encontrar es que tengo un casquete de fibras con una pared bien gruesa y lignificada, mientras que en el haz, que tengo la vaina de fibras, las paredes están lignificadas, pero no tanto como se puede ver acá en este casquete. ¿Ven las diferencias de este grosor, digo? Entre estas y estas, que están de rojo. Bueno. ¿Sí?
Sí. Después tenemos esclereidas, ¿no? Por ahí tenemos las fibras y esclereidas. Son células que son más cortas, que tienen poco lumen y paredes secundarias muy gruesas y lignificadas. Están ampliamente distribuidas en las angiospermas, siendo más abundantes en las dicotiledonias y las voy a encontrar en tallos, en hojas, en frutos y semillas. Algunas formas de esclereidas tenemos braquiesclereidas, astroesclereidas y osteosclereidas. Se fijan por el tipo de la forma que tiene, de estrellas, de óseo y de las braquias. Entonces, acá les traje para que vean esclereidas en una pera, como se pueden observar. Estas serían las braquiesclereidas, bien, una pared celular bien gruesa, y esclereidas en una hoja de nenúfar, que es la astroesclereida, que así es como se observa en el microscopio. Esto está teñido con safranina y se ven bien cómo toma el color toda la parte que está bien lignificada, ¿sí? Y después tenemos el xilema o leño, que es un tejido complejo, conductor de agua y savia bruta, y está compuesto por las traqueidas, o tráqueas o vasos en angiospermas y traqueidas en gimnospermas. Son células muertas, alargadas, que cumplen la función de conducción. Los vasos en general son elementos celulares más cortos que permiten la conducción, y las traqueidas son alargadas, ausadas. En general, traqueidas se le llaman a estos elementos cuando están en gimnospermas y fibras cuando están en angiospermas. Para no complicar todo esto, si es traqueidas o fibras, se acepta o se toma que son fibras de celulosa o fibras, tanto sea gimnosperma como angiosperma. La diferencia que voy a tener entre un xilema o leño de una angiosperma, primero, antes de seguir, les consulto, ¿cuál es la diferencia entre una angiosperma y gimnosperma? O si me dicen algunos ejemplos de angiospermas y gimnospermas. Angiosperma, una planta con flor. Sí. Bien, está bien. Exactamente. Las gimnospermas tienen crecimiento secundario, son leñosas y entramos con lo que son los pinos, los abetos, los cipreses, no tienen flor, como dijeron, mientras que las angiospermas pueden ser monocotiledóneas y dicotiledóneas, pueden tener crecimiento secundario o solo crecimiento primario, son plantas con flor, ¿sí? Y ejemplos de angiospermas: plátano, lapacho, palo borracho, ¿sí? Son plantas que tienen flor y frutos, y esas son las de crecimiento secundario, ¿sí? Entonces, a través de los elementos celulares, si yo hago un corte de un preparado, puedo diferenciar mirando a primera vista si tengo una planta que es gimnosperma o angiosperma. ¿Por qué? Porque las angiospermas son las que están constituidas tanto por las fibras como por los vasos. En una planta de gimnosperma, como puede ser un pino, todo lo que son estos elementos de vaso no están.
Están constituidos principalmente por fibras y vamos a encontrar los canales resiníferos. Son, igual después lo vamos a ver en un tallo mejor, pero son como los tips. La primera separación es donde yo vea un corte microscópico que tiene estos así, son vasos que son después les busco una imagen. Son diferentes a las fibras, porque yo hago el corte transversal, las fibras o traqueidas van a tener la pared secundaria y pared primaria gruesa y bien lignificada, mientras que los vasos no, es solo una pared delgada, ¿sí? Se nota la diferencia en la apertura. Además, el lumen, que es el espacio por dentro de la pared celular, es bien amplio. Entonces, dentro de estos vasos, lo que yo puedo encontrar son distintas disposiciones de la pared primaria y secundaria. Y hacen que los vasos tengan estas paredes de forma anular, helicoidal, espiral, escaliforme o reticular. Esto sirve para caracterización o para identificación de especies. No es el caso de lo que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Pero es para que sepan que se pueden encontrar con eso. Entonces, acá tenemos un vaso, tenemos el lumen del vaso, bien abierto. Este es otro vaso, nada más que tengo una pared que está reticulada. Me voy a encontrar con las fibras, donde el lumen es menor, las paredes son más gruesas, y las células parenquimáticas, ¿sí? Todas estas fibras, que son elementos, sirven para dar sostén y soporte a la planta, a la estructura. Después tenemos el floema, xilema por un lado, floema oliva por el otro, que es el tejido complejo, ¿no?, conductor de sustancias que están elaboradas y constituidas por las células cribosas, células albuminosas en gimnospermas, tubos cribosos y células anexas en angiospermas. Están constituidos también por células parenquimatosas y fibras liberianas y a veces esclereidas, que sirven todo para dar sostén. En cuanto a las células cribosas y los tubos cribosos, son células vivas que no tienen un núcleo, que tienen la función netamente de conducción. Los tubos cribosos, en las áreas no tenemos perforaciones que permiten los protoplastos, con las células anexas, ¿sí? La célula acompañante, el tubo criboso. Las células cribosas son largas y delgadas, que tienen los extremos afilados y se van superponiendo unas con otras. Las áreas cribosas están un poco diferenciadas. Entonces, tenemos célula parenquimática, el tubo criboso, sobre acá tenemos la placa cribosa que permite la conexión o la relación entre los dos tubos cribosos. Estos son los elementos del tubo. La célula acompañante del tubo criboso. Venimos para acá, tenemos las células acompañantes de cada uno de estos tubos cribosos. Es un floema en un corte longitudinal con las células parenquimáticas. Este tubo criboso va a tener las células acompañantes, la placa cribosa y para la conexión entre el tubo criboso y las células acompañantes también tenemos diferentes áreas cribosas o punteaduras que me permiten que todo el elemento del tubo esté comunicado con las células anexas. La placa cribosa es una placa perforada, la célula parenquimática, tenemos las células acompañantes y el tubo criboso. Esto es un corte transversal, como dice, de la parte del floema. Entonces, acá vamos a encontrarnos
Esto es un corte longitudinal. ¿Se acuerdan las orientaciones de los cortes, no? Bien. Entonces, en el corte longitudinal, a mí me permite ver la célula parenquimática, el tubo criboso y la célula acompañante del tubo. Acá estaría la placa cribosa, es la única que se ve, por arriba no tenemos. Visto transversalmente, tenemos la placa cribosa que va a tener esta forma, donde no se nota muy bien, pero cada uno de estos son los puntitos, las células acompañantes y la célula parenquimática. Y esta que está acá es el tubo criboso. ¿Sí? Y ahora, por último, vamos a ver un esquema de la disposición de lo que tenemos, de esto que nosotros estuvimos viendo, xilema y floema, ¿no? En este caso es xilema y floema primario. Entonces, nosotros podemos ver en esta imagen, como les decía, con la safranina tiñó bien las paredes que están lignificadas, tenemos el parénquima, el floema y el xilema. De esta forma, lo vemos en el microscopio de barrido electrónico, tenemos el xilema, el floema y el parénquima. Esto que tenemos acá, que vimos que era recién. ¿Ven acá? Esto que está acá, que está envolviendo el haz vascular, ¿qué era? ¿Qué tejido meristemático podía estar envolviendo el haz vascular? Y además está teñido de rojo, fuerte. Esto, ¿se acuerdan que lo vimos recién? Que encontramos que cubriendo al haz vascular podíamos encontrarnos con una vaina de fibras con esclerénquima, ¿sí? Entonces el tejido meristemático que tengo acá envolviendo a mi haz vascular, donde tengo floema y xilema, son las vainas de fibras esclerenquimáticas. Si ustedes se fijan, a modo de identificación, es el mismo corte visto en un microscopio electrónico barrido y visto con una tinción. A modo de identificación para estos casos, a veces es preferible verlo en un corte no con tanta resolución, sino que yo pueda teñir y poder verlo, porque en los microscopios electrónicos barridos no se tiñen las muestras. Tienen un proceso de metalizado, es otro sistema. Pero para poder darme cuenta de esto, es preferible en este caso poder hacer una tinción y mirarlo en un microscopio electrónico de alta definición. ¿Sí? Entonces, en un tallo de girasol tenemos la distribución regular de los haces vasculares. ¿Qué me voy a encontrar de los tejidos que vimos de afuera hacia adentro? Epidermis, después del epidermis, que es una capa unicelular, que es lo que estuvimos viendo, que venía colénquima, que era una capa gruesa de células. Después venía el parénquima cortical, las fibras de esclerénquimas, el casquete de fibra y el haz vascular, el floema, el xilema y acá en el interior el parénquima medular. ¿Se entiende cómo es
cómo están dispuestos los distintos tejidos que estuvimos viendo. Por fuera tenemos la epidermis, colénquima, parénquima cortical. Cuando vamos al haz vascular, en este caso que está inserto dentro del parénquima cortical y medular, tenemos las fibras esclerénquimas que rodean al haz o forman un casquete, floema, xilema y médula. Si hacemos un detalle del haz vascular del tallo de este girasol, nos vamos a encontrar fibras de esclerénquimas en casquete de fibras, floema primario, el procambium, metaxilema, protoxilema, todo constituyendo el xilema primario, ¿sí? Bien. Profe, Sí. una pregunta. En el parcial, por ejemplo, ¿ese tema lo tomarían así identificando una imagen? Sí. Ay, qué mal que manda internet. En general, el parcial se toma con identificación. Si es de alguna imagen o algo, sí. Se pone la imagen y se pide que se indique o se marque sobre la imagen algunos términos. Gracias. O en la imagen que estoy viendo, o qué tipo de corte estoy viendo en la imagen, si es transversal, longitudinal o radial. Sobre la técnica aplicada, también sobre las técnicas visto. No se toma, lo que les decía la otra vuelta, no es que se va a tomar los grados de la graduación que tienen que tener los alcoholes para hacer una deshidratación o el silol para hacer un desparafinado, pero sí tienen que saber que en un material incluido yo tengo que desparafinarlo antes de poner teñirlo. ¿Sí? Porque para saber la técnica, o sea, las propiedades o los volúmenes de los alcoholes y todo, para eso está la técnica, pero mínimamente saber los pasos que tengo que hacer. De esta presentación, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profe. Bueno, ahora les pongo lo que yo les voy a dejar, que ya está subido, es un TP de célula vegetal y tejidos meristemáticos. Identificar en el gráfico los siguientes términos que están acá, los ponen al costado. Identificar en este gráfico cuál es la laminilla media, la pared primaria y la pared secundaria. Indicar qué se está representando cada uno de estos números, que es lo que estoy viendo, del 1 al 6, ¿no? De acuerdo a la disposición, lo que vimos de las distintas capas y paredes. Identificar o hacer un pequeño cuadro de que yo puedo, cómo puedo darme cuenta si estoy hablando de una hoja de dicotiledonias, poáceas, dicotiledonias, monocotiledonias, no poáceas y poáceas, festucoide y panicoide, ¿sí? Tienen que hacer un gráfico de un tubo criboso e indicar sus partes constituyentes. Hacer un esquema con la ubicación de los siguientes elementos. ¿Vieron como el último que vimos? Bueno, ¿dónde encuentro la epidermis, el colénquima, las fibras, el floema y el xilema? ¿Cómo está ubicado en la planta? ¿Qué me encuentro primero? ¿Qué me encuentro después? No es necesario que lo reproduzcan tal cual con la forma que tiene, sino, por eso dice un esquema. Para realizar los gráficos y los dibujos o los esquemas, se tienen que tomar como base lo que estuvimos viendo, ¿no? Tanto en el teórico como en el práctico. Cuando ustedes lo pueden hacer en una hoja tranquilamente, sacan una foto y la ponen en el documento cuando van a mandar las respuestas, ¿sí?
Bueno, pero Porque es lo que yo les digo, a veces cuando uno se pone, lo dibuja, lo piensa, lo acomoda, es como que te va quedando más, ¿no? Ver las diferencias, no ver las diferencias. Y es lo que generalmente pasa cuando uno tiene un trabajo práctico de laboratorio en todo esto a nivel celular, es mire el microscopio y grafique lo que observa. Entonces, como para ir haciendo la mano de cuando uno tiene un trabajo de laboratorio de preparado, es mirar y dibujar lo que encontrás, si son fibras, si son vasos, son canales resiníferos, todo eso se dibuja, se plasma en un papel. Entonces, para hacer algo así, vayan dibujando, le sacan una foto, lo subo, lo ponen en el documento y me mandan para que lo corrija. Pues para la semana que viene seguramente vamos a mandar por aviso si tienen que llevar o tienen que hacer alguna recolección de material fresco para que trabajen de manera individual en el laboratorio. Por eso lo vamos a avisar con tiempo. ¿El trabajo es para la semana que viene? El trabajo, sí, entre la semana que viene y la otra, porque todavía tenemos la del laboratorio, después hay una clase de repaso y después está el parcial. Recuerden que tienen que estar los trabajos entregados mínimamente antes del parcial, ¿sí? Buenísimo. Así que bueno. ¿Alguna consulta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro? No, profe. ¿No? Sí, raíz también entra. Entra raíz, entra raíz de órganos, entra raíz, todos tejidos meristemáticos, célula vegetal, lo que hayan visto aparte con Inés en el teórico y todo lo que son las prácticas de técnicas de laboratorio y de microscopía. De lo que estuvimos viendo. Sí. Bueno, chicos, entonces nos vemos la semana que viene. Profe, perdón. Entonces, ¿aproximadamente cuándo va a ser el parcial? En un par de semanas, ahora. Ahora mi fijo lo tenemos en... Se me salió. La semana que viene es el práctico de laboratorio. La otra semana es... ya te digo. Dice que es el 7. ¿El 7? Primer parcial, el 7 del 10. Y sí, más o menos llegamos porque la semana que viene es el laboratorio, la otra que es 30 ya es la de repaso y el 7 nos queda el primer parcial. Sí. Es así, con los tiempos. Nosotros lo pusimos presencial. Hasta ahora, desde el año pasado, sería la primera vez que lo vamos a tomar presencial, por lo menos desde que yo estoy en la cátedra. Siempre lo tomamos virtual. Si no hay nada raro, lo vamos a tomar presencial. En el caso de que haya algún conflicto o alguna situación que no se pueda tomar presencial o algunos de ustedes por un motivo, no sé, de factor de riesgo, con certificado médico o lo que fuera, se puede tomar la opción de hacerlo virtual. Nosotros le ofrecemos las dos, pero para hacerlo virtual tiene que venir con certificado, con una aclaración de por qué no pueden hacerse presentes el día del parcial. Y se les toma de manera virtual. En el caso de que siga todo así.
En el caso de que tenemos que volver a tomarlo, no sé, virtual por una cuestión de espacio, de tiempo, vamos avisando con tiempo. Realmente no les puedo aseverar nada en estas circunstancias. Ojalá se pueda tomar de manera presencial. Pero bueno, lo vamos avisando. Ni bien nos enteramos. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene. Nos vemos, profe. Chao, profe. Gracias, hasta luego. Chao.